Hola, soy la doctora Mariana Canelotto, la presidenta de la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación y la directora médica de Biobárica. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el post-COVID y la implicancia de la terapia de oxigenación hiperbárica. Luego de haber presentado y teniendo ya próximo el trabajo sobre hipoxemia severa en pacientes por COVID y terapia de oxigenación hiperbárica y viendo los resultados como en pocas sesiones, entre 5 y 7 sesiones, logramos revertir la hipoxemia severa en estos pacientes y estamos evaluando cómo se disminuye el riesgo de generar lesiones, sobre todo vinculado a la fibrosis pulmonar y cardíaca. Estamos en condiciones de empezar a hablar cómo se indica la terapia de oxigenación hiperbárica y cómo podría ser de utilidad para los pacientes post-COVID. Teniendo en cuenta que las secuelas sobre la infección de SARS-CoV-2 en esta pandemia aún no ha sido registrada en estudios a gran escala, pero sí podemos hablar de su fisiopatología y de las lesiones que se presentan a nivel pulmonar, por ejemplo la fibrosis pulmonar, la dificultad respiratoria que presentan los pacientes, las disneas, los pacientes que salen luego de la internación presentando un cuadro de hipoxemia con requerimiento de oxígeno, con alteraciones de su función diaria para la vida misma, la astenia, la dificultad en la recuperación de la función general de los pacientes, los registros que hay sobre el efecto de las lesiones cardíacas, los biomarcadores moleculares cardíacos que dan positivos, la injuria miocárdica, las arritmias como síntomas post-COVID que se presentan en algunos pacientes, la fibrosis cardíaca también, otro de los factores. Sabemos que el virus, que una vez que se une a su receptor de ECA2, ingresa no solo a la célula pulmonar, sino a los restos de los órganos como el corazón, el intestino, el riñón, donde también hay receptores y la afección es generalizada en todo el sistema. También sabemos que hay lesión del sistema nervioso central, no solo por los síntomas registrados que se ven ante la falta de gusto o de olfato en estos pacientes, sino también cefaleas, mareos, inestabilidad. También se vio en estudios de pacientes de necropsias que la mayoría de los casos y los daños y las muertes eran por hipoxia. Y ahí es donde vamos a entrar para entender cómo la terapia de oxigenación hiperbárica beneficia estos efectos para poder revertir la hipoxia causada en estos pacientes. Como sabemos, la enfermedad COVID-19 puede afectar sistémicamente, desde la hipoxia y el daño directo de la injuria celular y el tejido, a la respuesta inflamatoria, la tormenta de citoquinas que genera y el daño que se ocasiona a través de la intensa inflamación, los efectos involucrados en la inmunidad de cada paciente y la injuria viral directa. A su vez, también sabemos que hay casos registrados de enfermedad tromboembólica, tanto arterial como venosa, en estos pacientes y que hay daño por injuria y reperfusión con lesión de pequeños y grandes vasos relacionados con todas las secuelas vinculadas al COVID. También hay registro de los pacientes post-UTI con todos los procesos que generan sobreinfección de estos pacientes en la asistencia respiratoria mecánica, en la pérdida de fuerza, en la recuperación del paciente en su estado general después del proceso severo de internación y de daño ocasionado por el COVID. Comprendiendo todos estos efectos que ocurren en el huésped con COVID-19, podemos entender que la hipoxia, la inflamación y la inmunidad son los factores a tratar y a corregir y sobre los cuales tenemos que desarrollar y evolucionar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en el post-COVID y a su vez también en la terapéutica inicial. La terapia de oxigenación hiperbárica se basa en las leyes físicas de los gases. Como ya sabemos, la ley de Henry y la ley de Dalton, que esto implica respirar oxígeno cercano al 100% a presiones mayores de 1.4 atmósferas adentro de la cámara hiperbárica, que es un ambiente presurizado para que esto ocurra. De esta manera nosotros mejoramos la eficacia de la difusión del oxígeno a través de la barrera alveolar. Hay mayor difusión alveolo-capilar pulmonar, hay mayor contenido de oxígeno disuelto en plasma, 10 veces más de oxígeno que transporta el plasma independientemente de la hemoglobina y mayor distancia de difusión del oxígeno. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa, con hipoxemia, con inflamación pulmonar y con fibrosis, se ven beneficiados por la terapia de oxigenación hiperbárica, como ya lo demostramos y vamos a hablar dentro de algunos de los casos, porque aumenta esa distancia, esa barrera de difusión, esto es la ley de Fick, aumenta esa distancia, la presión hiperbárica permite que el oxígeno pase a través de esa distancia de difusión alveolo capilar pulmonar y llegue mejor a las células para revertir todo el proceso de la hipoxia.
De esta manera comprendemos cómo la terapia de oxigenación hiperbárica permite que el oxígeno ingrese a la mitocondria, a reparar la respiración celular y a producir un montón de efectos fisiológicos, dentro de los cuales están la regulación de la respuesta inflamatoria e inmunológica, sobre todo el control de las interleuquinas inflamatorias como es la interleuquina 1,6 y el TNF-alfa, la regulación del sistema antioxidante, aumento de las enzimas antioxidantes como son la catalasa, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, mayor acción de defensa del huésped, aumenta el efecto inmunológico que tienen nuestros neutrófilos al aumentar la producción de las especies reactivas del oxígeno, pero a su vez, como les dije, regular la inmunidad y el estrés oxidativo a través del aumento de las enzimas antioxidantes, vasoconstricción no hipoxemiante, reducción del edema y la inflamación, reducción de la adhesión de los leucocitos en la migración, mejora y la proliferación de la progenie celular, la diferenciación de células madres de la médula ósea, un mecanismo dependiente del óxido nítrico y la osteogénesis. Todos estos efectos son efectos fisiológicos de la terapia de oxigenación hiperbárica y para comprenderlos mejor y teniendo en cuenta toda su utilización en el COVID y en el post-COVID, los podemos clasificar en los efectos primarios o los efectos directos que incluyen la corrección de hipoxia. Nosotros entendemos que generamos hiperoxia a través de la terapia de oxigenación hiperbárica, aumentando el suministro de oxígeno a los tejidos, tiene acción antimicrobiana y atenúa el efecto de los efectos por radicales libres y los efectos mediados por el HIF. Y los efectos secundarios que incluyen las formas indirectas a través de la cual la terapia de oxigenación hiperbárica regula las especies reactivas del oxígeno, aumento de la capacidad del cuerpo de la cicatrización, la vasoconstricción, la angiogénesis, además de controlar la inflamación. En conclusión, comprendemos cómo la hipoxia, la inflamación y la inmunidad son factores indispensables en el desarrollo de la fisiopatogenia de la enfermedad por COVID-19 y en las secuelas post-COVID. Y también comprendemos cómo la terapia de oxigenación hiperbárica a través de generar hiperoxia permite revertir esa hipoxia y reducir no solo los tiempos de hipoxemia de los pacientes con hipoxemia severa por COVID-19, los tiempos de internación de los mismos, sino también las secuelas futuras al reducir todo el proceso inflamatorio, reducir la cascada de citoquinas y reducir, por supuesto, el tiempo en el cual la célula está sometida a la hipoxia. Nuestra evidencia crece día a día, cada vez más pacientes, no solo en el protocolo COVID, sino en el post-COVID, van asistiendo a la terapia de oxigenación hiperbárica como una terapia que tiene indicación para tener muchos beneficios. En este primer caso, un paciente con hipoxemia severa post-COVID que estuvo en asistencia respiratoria mecánica durante una semana, que fue extubado por presentar una sobreinfección por contaminación del respirador, se decide ingresarlo a la terapia de oxigenación hiperbárica porque había quedado con una hipoxemia de saturación al 21% de 82, con requerimiento de oxígeno, con lo cual se le indica una sesión diaria de terapia de oxigenación hiperbárica a 90 minutos a 1.45 atmósferas. En estas sesiones sucesivas el paciente no solo mejora su saturación al 21% sesión tras sesión de cámara hiperbárica, sino que en 10 sesiones termina saturando 94 y sin requerimiento de oxígeno. A su vez podemos observar en la imagen cómo tenemos la tomografía del día de cumplidas las 5 sesiones de cámara hiperbárica y el día 10 de la sesión de terapia de oxigenación hiperbárica, en donde se ve significativamente la reducción de la inflamación y este paciente podemos asegurar que tiene menos riesgo de desarrollar fibrosis gracias al uso de la terapia de oxigenación hiperbárica. El siguiente paciente, que presenta gran compromiso pulmonar, infiltrado, envidrio esmerilado, fibrosis e inflamación, también es un paciente post-COVID que sale de su internación con una saturación cercana a 89 y requerimiento de oxígeno continuo. Comienza con la sesión de terapia de oxigenación hiperbárica, donde se ve día a día su mejoría en la saturación y en la recuperación clínica del paciente. Al día actual, el paciente lleva 20 sesiones de cámara hiperbárica en donde presenta una saturación de 97 al 21% y ya está sin requerimiento de oxígeno. Estamos convencidos de los buenos resultados que estamos teniendo tanto en COVID como en post-COVID.
Seguimos avanzando en el estudio y en la investigación para demostrar todos los efectos y los resultados, pero para mí se ve de manera muy simple cómo revertir la hipoxemia mejora todos los efectos que estuvimos mencionando y cómo la terapia hiperbárica es una herramienta más para colaborar con esto, con la salud de estos pacientes.